a estas impostoras católicas por el derecho a decidir, salen sus cariñosos auspiciadores, que vendrían a ser el UNFPA y la Embajada de Suecia. Por supuesto, aquí liderando organizaciones internacionales como es el UNFPA. El UNFPA es un brazo de la ONU, de las Naciones Unidas, que se ocupa de la población, Fondo de Población de las Naciones Unidas. Fíjense, los derechos sexuales y derechos reproductivos, los más humanos de los derechos, ¿eh? Bueno, terminar con un ser humano dentro del vientre es de los más humanos de los derechos, y Dios está de acuerdo con eso, según estas católicas. Como sujetos titulares de derechos, que paradoja, y como fuente de la que derivan todos los derechos humanos. Del derecho a la vida, derivan todos los derechos humanos, pero no respetan el derecho a la vida, como supuestamente buenas católicas, ¿no? En ningún momento mencionan a Dios, en ningún momento mencionan, por ejemplo, a nuestra Madre Santísima como ejemplo a seguir, como modelo a tomar en cuenta. Más es relato ideológico de igualitarismo con feminismo. Y encima tienen el descaro de colocar una cruz y colocar en su logotipo una especie de rosario, si lo pueden ver acá. Las distintas orientaciones sexuales y derechos reproductivos, donde entra la anticoncepción y la terminación del embarazo. Nos vamos a centrar específicamente en este último, en la terminación del embarazo. Antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré, te puse por profeta a las naciones. Éxodo 21. Y si algunos hombres luchan entre sí, golpean a una mujer encinta y ella termina el embarazo de manera espontánea, estoy utilizando palabras código, sin haber otro daño, ciertamente el culpable será multado. O sea, hay un culpable por hacer que la mujer termine su embarazo. Salmo 139, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te alabaré, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. No estaba oculto de ti mi cuerpo cuando en secreto fui formado, o sea, dentro del vientre materno, y entretejido en las profundidades de la tierra. Éxodo 20, no matarás, es un mandamiento. Isaías 49, escuchadme islas y atended pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Lucas, Nuevo Testamento, Lucas 1. ¿Por qué me ha acontecido esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, apenas la voz de tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de gozo en mi vientre. Salmo 139, tus ojos vieron mi embrión, y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados cuando no existía ni uno solo de ellos. El segundo mandamiento de la enseñanza. Lo pongo en contexto. La Didaché es como el primer catecismo. En la Didaché se menciona básicamente dos caminos, y de esa manera evangelizaban en los primeros años los primeros cristianos. El segundo mandamiento de la enseñanza: no matarás, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación, no robarás, no practicarás magia, no usarás pociones, no procurarás una terminación del embarazo, ni matarás al recién nacido. En la carta de Bernabé, que data del 74 después de Cristo, se menciona: el camino de la luz, ¿no?, o el camino de la vida, es el siguiente: no matarás al niño procurando una terminación del embarazo, ni tampoco la destruirás a esta vida después de que nazca. Y cerca de ese lugar vi otro estrecho, y allí se sentaron las mujeres, y enfrente de ellas se sentaron llorando muchos niños que les habían nacido fuera de tiempo, y salieron de ellos rayos de fuego que hirieron a las mujeres en los ojos. Y estos fueron los maldí, acá está, que concibieron y causaron la terminación del embarazo. Atenágoras, cuando decimos que las mujeres que usan drogas para provocar la terminación del embarazo cometen un asesinato y tendrán que rendir cuentas a Dios por el aborto, ¿sobre qué principio debemos entonces, dice, cometer un asesinato? Tertuliano, famosísimo cristiano primitivo, decía: en nuestro caso, al estar prohibido de una vez por todas el asesinato, no podemos destruir ni siquiera al feto en el útero, mientras que el ser humano obtiene sangre de otras partes del cuerpo para su sustento. Impedir un nacimiento es simplemente una matanza de hombres más rápida. Ni importa si quitas una vida que nace o destruyes una que está naciendo. No importa si quitamos la vida a un hombre que ya ha nacido o que va a nacer. No importa, porque ese que va a nacer es un hombre que va a hacerlo, dice
Tertuliano. Ya tienes el fruto en su semilla, el año 197 después de Cristo. San Hipólito, su obra Refutación de todas las herejías. Las mujeres que tenían fama de creyentes empezaron a tomar drogas para esterilizarse y a atarse fuertemente para expulsar lo que se estaba concibiendo, ya que no querían, a causa de familiares y exceso de riqueza, tener un hijo por un esclavo o por cualquier persona insignificante. Miren entonces en qué gran impiedad ha procedido ese inicuo al enseñar adulterio y asesinato al mismo tiempo. Ahora pasemos al Catecismo de la Iglesia Católica. Con este solo documento se puede refutar a esas impostoras de católicas por el derecho a decidir. En su tercera parte, La vida en Cristo, segunda sección, los 10 mandamientos, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción. De manera absoluta debe ser respetada y protegida. Católicas por el derecho a decidir, entre sus principios tienen respeto, pero se les olvida este principio católico de respetar y proteger de manera absoluta la vida humana desde el momento de la concepción, la vida de un ser humano. Esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica y punto. Aquí no hay, no, pero es que no, es punto. Si lo dice el Catecismo, es así. En el número 2272 dice: la cooperación formal a una terminación del embarazo constituye una falta grave. La Iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura la terminación del embarazo, si ésta se produce, incurre en excomunión. Fin. Son pues muy de alabar a aquellos honrados y expertos médicos que trabajan por defender y conservar la vida, tanto de la madre como de la prole, mientras que por el contrario se mostrarían indignos del ilustre nombre y del honor de médicos quienes procurasen la muerte de una o de la otra, so pretexto de medicinar o movidos por una falsa misericordia como se hace hoy en día. Si los gobernantes no solo no defienden a esos niños, sino que con sus leyes y ordenanzas les abandonan o prefieren entregarlos en manos de médicos o de otras personas para que los maten, recuerden que Dios es juez y vengador de la sangre inocente que desde la tierra clama al cielo. Católicas por el derecho a decidir. Ustedes se hacen llamar católicas. ¿Por qué apoyan la terminación del embarazo entonces? Impostoras. La terminación del embarazo, estoy utilizando palabras en código, es la injusticia que hoy es quizá la más grave, es decir, la que suprime la vida humana naciente. La terminación del embarazo no puede ser un derecho humano. Católicas por el derecho a decidir. A ustedes les hace falta cátedra en la fe que dicen profesar, porque de feminismo ya están muy adoctrinadas. La terminación del embarazo no puede ser un derecho humano, es totalmente opuesto, es una gran herida en la sociedad. Eliminar una vida que aún está por nacer no es un medio legítimo de planificación familiar. El primer derecho del hombre es el derecho a la vida. Ustedes católicas por el derecho a decidir que hablan de los derechos fundamentales, ¿no? Bueno, el primer derecho del hombre es el derecho a la vida. Hemos de defender este derecho. Quien negara la defensa a la persona humana más inocente y débil, a la persona humana ya concebida y a la no nacida, cometería una gravísima violación del orden moral. Cuando el carácter sagrado de la vida antes del nacimiento sea atacado, como lo están promoviendo las supuestas católicas por el derecho a decidir, nosotros reaccionaremos para proclamar, los verdaderos católicos, para proclamar que nadie tiene jamás el derecho de destruir la vida antes del nacimiento. El Papa Francisco: insisto tan firmemente como pueda en que la terminación del embarazo es un pecado grave, ya que termina con una vida inocente. Hay que excluir absolutamente como vía lícita para la regulación de los nacimientos la terminación directa del proceso generador ya iniciado y sobre todo la terminación del embarazo directamente querido y procurado, aunque sea por razones terapéuticas. Punto.